Tiene la rutina facial más completa del mundo, pero a la piel del cuerpo se la olvidaron desde 2019. Serum para la cara, comprado. Crema con retinol para el cuello, comprada. Contorno de ojos, comprado. Mientras tanto, los talones como lija. Las piernas descamadas. Los brazos con esa textura que todo el mundo llama piel de gallina, pero que nadie sabe cómo solucionar. Hoy cambiamos eso. Hoy les traigo 5 productos de skincare corporal que valen cada centavo. No estamos hablando de cremitas con brillitos y olor a flores que se evaporan a los 5 minutos. Estamos hablando de activos con ciencia real, formulaciones serias y resultados que se sienten. Y lo mejor de todo, los consiguen en la farmacia o en el súper, sin gastar $1 millón. Hola a todos, hola comunidades Immunis, bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos por acá, bienvenidos. En este canal hablamos sobre ingredientes de verdad, de fórmulas que funcionan y de por qué la ciencia detrás de un producto importa. Si todavía no están suscriptos, es el momento. Más del 50% de las personas que miran mis videos no están suscriptas. Así que eso no puede ser. Denle al botón y activen la campanita para que no se pierdan nada. Hoy vamos a hablar de algo que me genera mucha reflexión. Siempre que subo videos, los comentarios se llenan de preguntas sobre la cara. Manchas, poros, acné, arrugas, y esto está perfecto. Ese es el universo del skincare que todos conocemos. Hay un universo paralelo que existe del cuello para abajo y que la mayoría ignora completamente. La piel del cuerpo tiene las mismas necesidades biológicas que la del rostro. Necesita activos, necesita hidratación real, necesita que la función de barrera de la piel esté sana. Y cuando no la cuidamos pasan cosas. Se reseca, se engrosa, se llena de granitos, aparecen manchas, los talones se agrietan. Y ahí es cuando nos acordamos de que la piel del cuerpo existe. Así que hoy hice una investigación súper profunda basada en formulaciones y estudios clínicos para traerles 5 productos corporales que están buenísimos y que son accesibles. Así que arranquemos. Producto número 1. La crema corporal de Neutrogena Body Care hidrata y revitaliza. Y quiero decirles algo antes de explicar la fórmula de este producto. Esta emulsión agarra uno de los activos más usados de la cosmética facial y lo mete en un envase de 400 mililitros a una fracción del costo. Esto ya lo hace súper interesante. No es un serum corporal con vitamina C pura, pero sí suma un plus antioxidante interesante dentro de una loción corporal accesible. Pero analicémosla en detalle. ¿Por qué vale cada centavo? Bueno, uno de los ingredientes interesantes de este producto es el ascorbil glucósido, que es una forma estabilizada de vitamina C. Y acá está el tema. La vitamina C pura en serum se oxida, se degrada, dura poco y sale carísima. El ascorbil glucósido es una molécula de vitamina C unida a una molécula de glucosa que la protege de la degradación. Cuando la aplicas sobre la piel, la enzima alfa-glucosidasa rompe ese enlace y libera la vitamina C activa de forma gradual y controlada, no de golpe, poco a poco. Eso es exactamente lo que queremos, una liberación sostenida que la piel pueda aprovechar. ¿Y qué hace esa vitamina C una vez libre? Tiene 3 cosas fundamentales. Primero, participa en la síntesis normal de colágeno. Sin vitamina C, las fibras de colágeno no se pueden empaquetar correctamente. Segundo, inhibe la tirosinasa, que es la enzima que produce la melanina en la piel, el pigmento. O sea, ayuda a unificar el tono, a reducir las manchas y a devolver la luminosidad de la piel del cuerpo. Y tercero, es un gran antioxidante. Y eso no es todo. Otro ingrediente que me parece buenísimo en esta fórmula es uno que tiene un nombre larguísimo, un emulsionante. Y no es un emulsionante cualquiera. La mayoría de las cremas utilizan emulsionantes neutros o aniónicos. Este tiene carga catiónica, o sea, carga positiva. Y la queratina de la piel tiene carga negativa, de forma natural. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Bueno, se atraen. El emulsionante ayuda a que la fórmula se adhiera mejor a la piel y contribuya a una sensación de hidratación más duradera sin dejar una textura pesada. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una textura ligera, de absorción inmediata, nada de esa sensación pegajosa que hace que uno evite ponerse crema corporal por las mañanas. Quiero que vean la textura de este producto. Si ustedes disfrutan de los hidratantes ligeros, yo sé que van a amar esta loción. Ya con eso les digo un montón. No es una crema, no es un bálsamo, sino que es un hidratante ligero. Fíjense, al salir nos damos cuenta de que no tiene una textura pesada. No es de esos hidratantes que te pones y los sentís pegoteados en la piel durante varias horas. No, este hidratante la verdad es que es súper cómodo. Miren, ya ahí no se
se ve, me lo aplico acá en el brazo. Fíjense cómo se absorbe rápidamente. Y me encantan estos productos corporales que no solamente hidratan, o sea, que aportan algo más. Acá sabemos que estamos utilizando un derivado de vitamina C que nos va a ayudar a combatir el estrés oxidativo, a combatir las manchas, a unificar el tono. Por ejemplo, personas que estén muy bronceadas y quieran acelerar esa desaparición del bronceado, bueno, sepan que la vitamina C es un gran activo para ayudar a que se inactive la tirosinasa y no se genere más pigmento. Miren lo que es. Ya es como si no me hubiera puesto nada. O sea, ya se absorbió. No, no, no. Súper, súper cómodo este producto. Tiene una fragancia que me hace acordar a qué. A ver, no sé. Pero es muy linda. Es muy linda, no es invasiva. La verdad es que me gusta. Hay otras opciones de hidratantes corporales de Neutrogena que tienen otras fragancias que tanto no me gustan. Yo creo que esta es la que más me gusta de todas. ¿A quién le indicaría este producto? Bueno, a cualquier persona que quiera unificar el tono de la piel del cuerpo, para pieles que se ven opacas y especialmente para quienes viven en climas húmedos donde las texturas pesadas se hacen insoportables. Pueden aplicar a la mañana, a la noche, sin problema. Un gran producto corporal de Neutrogena. ¿Qué les parece? Cuéntenme si la conocían, si sabían que hay productos corporales con vitamina C y si la sumarían a su rutina diaria corporal. Pasemos al segundo producto. Esta es la crema nutritiva Classic de Vagovit. Este es un clásico absoluto de la farmacia argentina. Y les digo algo, hay productos que persisten en el mercado por décadas porque son buenos de verdad, a pesar de que aparezcan miles y miles de productos nuevos. Este es uno de esos productos. Su activo principal es el retinil palmitato, que es un éster de vitamina A. Y acá necesito que entiendan cómo es que funciona esto, porque está buenísimo, pero puede ser un poco confuso también si no sos muy fan de los activos. El retinil palmitato es un retinoide que forma parte de la familia del retinol, retinal, ácido retinoico. Su poder como retinoide es suave, dado que para poder generar efectos necesita transformarse varias veces en la piel hasta poder realmente generar alguno. En esas transformaciones va perdiendo potencia. Eso no quiere decir que no funcione, quiere decir que actúa. Sí, pero sin generar irritación, molestias, descamación, etcétera, que típicamente producen los retinoides de mayor poder. En cremas corporales, acelera suavemente el recambio celular y acompaña el proceso natural de regeneración de la piel. No genera cambios como un retinol, pero es un activo muy bueno para sumar todos los días en la rutina corporal de cualquier tipo de piel. No lo pensaría como un retinoide transformador. No es un retinol, no es un retinal. Pensaría este producto como una crema nutritiva clásica para piel seca, zonas ásperas y piel que necesite, digamos, una hidratación un poco más pesada. En la fórmula de este producto también se destaca la presencia de oclusivos como la lanolina y el aceite mineral, que hacen que sea una crema pesada, con cuerpo, y además tiene glicerina y la verdad es que no mucho más. Es una fórmula bastante escueta, pero efectiva. Hablemos un poco de la textura. Lo opuesto a la loción que vimos antes de Neutrogena. Esto sí es un cremón. O sea, esto es una crema pesada. Si ustedes están buscando un hidratante que se sienta horas, horas, horas después de habérselo aplicado, este producto es para ustedes. A mí me gusta indicarlo mucho para codos, para pies, para manos, para zonas de piel gruesa. Miren lo que es. Fíjense, no cae y no va a caer porque realmente es una crema pesada. Dijimos que tiene oclusivos. Miren cuando yo la saco, cómo queda tipo el dedo ahí marcado porque realmente es una crema pesada. Miren, tiene este color blanco bien típico de la crema Classic de Vagovit. Cuando me la aplico, fíjense que no cae, ¿sí? Es una crema bastante cuerpo. Me hace acordar mucho la textura de la Nivea de lata. Por ejemplo, tiene una textura muy similar. Fíjense que yo la aplico y queda ahí aplicada sobre la piel. Toma tiempo en absorberse, pero es un poco lo que buscamos cuando usamos un producto de estos, ¿no? Cuando utilizamos una crema de este estilo no estamos buscando que se absorba rápido, estamos buscando una crema que dure sobre la piel. Entonces, todos ustedes que requieran una crema de este estilo, por ejemplo, personas con la piel extremadamente seca, personas que sufren de hipotiroidismo, personas que aman la sensación de estar encremados, puedo asegurar que este producto es para ustedes. Si ustedes no disfrutan de la sensación de tener crema puesta, bueno, ni la consideren, no les va a gustar. A mí, por ejemplo, me gusta estar encremado. Es una crema que uso y la verdad no me molesta. Ideal para la noche,
para zonas específicas que necesitan reparación intensa, una hidratación intensa, como les decía, los codos, los talones, las rodillas y especialmente para personas con piel muy, pero muy seca. Tiene fragancia, sepan que es una fragancia muy característica de Bagovit y que creo que ya a esta altura todos conocemos. Esta crema lleva décadas sin reformularse. Por algo muy simple, porque funciona. Y la verdad es que tiene un precio que está muy bueno y que no te hace llorar en la farmacia. Así que cuéntenme, ¿la probaron? ¿La tienen en casa sin saber lo que tenían? ¿Qué experiencia tuvieron con esta crema de Bagovit? Los quiero leer acá abajo en los comentarios. El siguiente producto es un producto del que no se habla mucho. La verdad es que yo creo que nadie lo conoce. No sé por qué. Es un producto que está buenísimo. Es la crema Regeneración Intensiva con 18% de complejo activo con urea, glicerina, provitamina B5 de Nivea. Y acá quiero que entiendan algo. No todas las cremas corporales para piel seca funcionan de la misma manera. Hay cremas que se basan principalmente en ocluir, es decir, en formar una capa sobre la piel para que el agua no se escape. Eso puede funcionar y de hecho muchas veces funciona muy bien. Pero cuando hablamos de piel extra seca, rugosa, áspera o con textura, a veces necesitamos algo más que solo tapar. Necesitamos una fórmula que también ayude a hidratar activamente, suavizar el estrato córneo y acompañar la reparación de la función de barrera de la piel. Y por eso esta línea de Nivea me parece muy interesante. El ingrediente más importante de esta fórmula es la urea. La urea es uno de esos activos que mucha gente subestima porque no suena tan sexy o atrevida como el retinol o la vitamina C. Pero en piel seca es una joyita, porque la urea forma parte del factor natural de hidratación de la piel. Es decir, no es algo completamente ajeno, es una molécula que nuestra piel usa naturalmente para retener agua en el estrato córneo. Entonces, cuando la aplicamos en una crema, ayuda a atraer y retener agua, mejorando la hidratación de la capa más superficial de la piel. Pero además, en piel rugosa o áspera, la urea tiene otro beneficio. Ayuda a suavizar el estrato córneo. No es un exfoliante agresivo como muchas personas imaginan, pero sí puede ayudar a que esta capa de células muertas endurecidas se vuelva más flexible y se desprenda de una forma más ordenada. Por eso es tan útil en piernas resecas, brazos ásperos, zonas rugosas, codos, rodillas o piel que se sienta como acartonada. La fórmula de este producto también tiene glicerina, otro humectante clásico y muy efectivo. La glicerina ayuda a captar agua y mantenerla en la piel, así que trabaja muy bien en equipo con la urea. Además, este producto suma pantenol, también conocido como provitamina B5, que me gusta mucho en piel con una función de barrera alterada, porque ayuda a calmar, a mejorar la sensación de confort, acompaña la recuperación de la función de barrera. Entonces, hasta acá tenemos tres cosas muy importantes. Urea para hidratar y suavizar, glicerina para retener agua y pantenol para acompañar la reparación y mejorar la tolerancia de la piel. También incluye otros ingredientes como el lactato de sodio y ácido láctico, que forman parte de un sistema humectante y ayudan a mantener la fórmula en un pH compatible con la piel. Esto es muy importante porque la función de barrera de la piel funciona correctamente un pH ligeramente ácido. También tiene una base emoliente con ingredientes como la manteca de karité y el aceite de girasol híbrido, que ayudan a suavizar la piel y reforzar esa sensación de nutrición sin depender de una textura extremadamente pesada. Algo que también me parece destacable es que esta fórmula no tiene aceite mineral ni siliconas, así que para quienes busquen una crema corporal nutritiva pero con una sensación más moderna, la verdad es que pueden ser una muy buena opción. Quiero que vean la textura. Y quiero que me digan cuántos de ustedes conocen este producto, porque la verdad es que yo no escucho ni veo que la mencionen en redes, que no sé, que haya una campaña, o sea, todos conocemos la Nivea de lata azul, que es un clásico, pero esta crema creo que nadie la conoce. Y está en las farmacias y van y la buscan, solo que pasa desapercibida. Ya viéndola así, vemos que tiene una textura cremosa, ¿verdad? Digamos que es cremosa, no tan cremosa como la crema que vimos de Bagovit. Está ahí como en un intermedio. Sigue siendo pesada, pero no es ese nivel de pesadez que tiene la Nivea clásica de lata. Porque como dijimos, no tiene aceites, no tiene siliconas. Entonces, la sensación que aporta es distinta. Tiene cuerpo, es cierto, pero fíjense que se absorbe bastante rápido. Y no te deja la piel a lo mejor tan aceitosa como si lo hace la clásica Nivea
de lata, fíjense. Pero les puedo asegurar que al tacto no es esa sensación pastosa, aceitosa que tiene la clásica Nivea de lata que ya todos conocemos. Si le damos unos minutos van a ver que se absorbe por completo y la verdad es que queda muy cómoda. De nuevo, hay que ver cuál es su gusto personal respecto al vehículo en los hidratantes. Esto es una crema, pero no es tan pesada, no es ligero como una loción, entonces ténganlo en cuenta, ¿sí? Si ustedes tienen zonas de piel engrosada, áspera, escamosa, reseca y demás, esta textura les va a ir mucho mejor que una loción. Mi recomendación para usarla es aplíquenla justo después del baño, cuando la piel está apenas húmeda, no empapada, húmeda. Ahí la urea y la glicerina pueden aprovechar mejor esa humedad y la parte emoliente de la fórmula ayuda a dejar la piel más flexible, más suave y menos tirante. Así que, en resumen, si tienen una piel extra seca, rugosa, áspera, con descamación o sensación de piel dura que ninguna crema común termina de mejorar, esta crema vale mucho la pena porque no solo se queda en perfumar o suavizar un rato, sino que combina humectantes, emolientes y activos reparadores en una fórmula accesible, bien pensada y muy útil para el cuidado corporal diario. Siguiente producto, el bálsamo concentrado para talones agrietados de Dove. Y este viene así, en una cajita. A lo mejor lo vieron en la farmacia. Y sí, vamos a hablar de una zona que todo el mundo abandona hasta que empieza a doler. Los talones. Porque los talones agrietados no son solamente piel seca. Son una combinación de sequedad, engrosamiento del estratocorneo, pérdida de elasticidad y presión mecánica constante. Cada vez que caminamos, apoyamos peso sobre esa zona. Y si la piel está seca, dura y poco flexible, en vez de adaptarse, se quiebra. Literalmente se fisura. Por eso, a veces, las grietas duelen, arden, sangran o se transforman en una puerta de entrada para irritantes o incluso infecciones. Para tratar esto, no alcanza con una crema corporal cualquiera. Necesitas una fórmula que haga varias cosas al mismo tiempo. Hidratar, ablandar, sellar y ayudar a reparar la barrera. Y por eso, este bálsamo de Dove me parece muy interesante. Lo primero que destaco es que tiene una base muy protectora, con ingredientes como la glicerina, la dimeticona, el petrolato y la cera de carnauba. La glicerina ayuda a traer agua hacia el estratocorneo, la dimeticona y el petrolato ayudan a reducir la pérdida de agua transepidérmica, formando una película protectora sobre la piel, y la cera de carnauba suma estructura y resistencia a esa película, que es algo muy útil en una zona que está sometida a fricción y presión todo el día. O sea, no es solamente me pongo algo y queda lindo 5 minutos. La idea de una fórmula así es mantener la hidratación en contacto con la piel durante más tiempo y ayudar a que el talón recupere flexibilidad. Y después obviamente tiene otros ingredientes que suman un montón. Tiene niacinamida, que es un activo buenísimo para la piel con una función de barrera alterada porque ayuda a mejorarla y acompaña la síntesis de lípidos epidérmicos como son las ceramidas. Tiene también ácido hialurónico que ayuda a retener agua y mejorar la sensación de hidratación. Y tiene también un péptido que Dove comunica como colágeno vegano. Es un péptido biotecnológico inspirado en componentes del colágeno humano. Y acá no quiero que lo pensemos como me pongo colágeno y se transforma mágicamente en colágeno nuevo, porque la piel no funciona así, pero sí es un ingrediente interesante dentro de una fórmula pensada para mejorar la textura, la suavidad y la resistencia superficial de la piel. Entonces, ¿por qué me gusta este producto? Porque combina lo que un talón agrietado realmente necesita: humectación, oclusión, emoliencia y reparación de la función de barrera. Seguramente vieron esta caja en la farmacia y no sabían de qué se trataba. Bueno, adentro de la caja viene un pomo y quiero mostrarles la textura de este producto. Yo ya usé varios. Este producto salió cuando salieron a la venta los serums corporales de Dove. Y yo la verdad es que tengo uno en uso desde que salieron los serums corporales. Recuerden los ingredientes que les mencioné. Este es un producto oclusivo, pesado, así que lo van a ver. Miren, ven que no cae porque es pesado. Es realmente un bálsamo. Yo diría que hasta un poco más pesado que la crema de Bagovit que vimos hace un ratito. Lo aplicamos y van a ver que queda sobre la piel y gran parte del producto no se va a absorber, porque la idea es esa, que quede sobre la piel formando una película, una barrera. Esto para los pies es lo mejor que hay. Si bien está formulado para los pies, también lo pueden usar en codos, rodillas, manos, no hay ningún tipo de problema. A mí me gusta mucho usarlo a la noche. Mi recomendación es que lo apliquen en los talones después del baño o antes de dormir. Y si quieren potenciarlo,
se ponen medias encima. No porque las medias hagan magia, sino porque ayudan a que el producto quede en contacto continuo con la piel y no termine todo en las sábanas. Y como les dije recién, no lo limitaría solo a los talones. Si tienen codos engrosados, rodillas ásperas o manos muy resecas, también puede funcionar muy bien como tratamiento localizado. Podemos decir entonces en resumen, si tus talones están secos, duros, pero o agrietados, este producto vale la pena porque no se queda solo en perfumar o suavizar superficialmente. Tiene una fórmula bien pensada para hidratar, proteger y ayudar a recuperar una piel más flexible. El siguiente producto es la loción hidratante intensiva corporal de CeraVe. Y cerramos acá con un titán. ¿Por qué CeraVe es diferente a cualquier otro hidratante del mercado? Bueno, por dos razones: la tecnología de entrega y los activos que elige entregar. Empecemos con la tecnología. La mayoría de las cremas hidratantes son como un vaso de agua que tirás sobre la piel. Te la pones, hay un pico de hidratación y a las pocas horas ya se fue. CeraVe usa tecnología MVE, emulsión multivesicular. Imagínense una cebolla microscópica, capas concéntricas alternadas de fases hidrofílicas y lipofílicas. Cuando la aplicas, la capa exterior se disuelve y libera activos de inmediato. Después, la siguiente capa se expone y se disuelve, y así sucesivamente durante todo el día. Es como si fuera un goteo continuo controlado de ingredientes activos durante 24 horas. No es un pico y nada más. Es una liberación sostenida y constante. ¿Y qué está liberando esa cebolla de CeraVe? Bueno, las 3 ceramidas esenciales que tienen todos los productos de esta marca. Y estas no son ceramidas genéricas, son las mismas que la piel sana tiene en el estrato córneo. Cuando la piel está muy seca, está irritada, ha sido sometida a agentes irritantes y demás, los niveles de ceramidas disminuyen y la función de barrera se ve alterada. La piel pierde agua y es más fácil que penetren alergenos e irritantes. CeraVe ayuda a reemplazar y potenciar esas ceramidas que a lo mejor nos están faltando o que tenemos en condiciones alteradas. Este producto en particular también tiene un complejo del 5% de hidrourea que está formado por hidroxietilúrea, que es un derivado de la urea ultra tolerable, incluso para pieles muy sensibilizadas, combinada con aminoácidos del factor natural de hidratación. Esto es lo que diferencia a esta loción de la loción clásica de CeraVe que todos conocemos. Estos compuestos son osmoprotectores naturales que atraen agua intracelularmente y la retienen. El resultado clínico, bueno, mejora comprobada de la función de barrera con uso continuo. Hay un error que veo constantemente. Personas que compran cremas corporales carísimas con extractos botánicos exóticos y fragancias elaboradas, pensando que si cuesta más y huele mejor, funciona mejor. Y la realidad no es tan así. No hace falta comprar cremas súper caras ni con perfumes súper exóticos para que el producto realmente funcione. Y tengan en cuenta algo, que algunas fragancias y aceites esenciales pueden resultar irritantes para la función de barrera si esta está alterada. Son capaces de empeorar lo que intentan mejorar. No todas. Una fragancia no es mala por el simple hecho de ser fragancia. Pero se me vienen a la cabeza esas cremas recontra perfumadas que mucha gente compra en el aeropuerto. Saben de las que hablo, ¿no? Irritación alert. Sepan que hay fragancias de buena calidad y hay fragancias de calidad un poco más cuestionable. CeraVe por su lado no tiene perfume, no tiene parabenos, no tiene alcohol de nat, tiene ciencia pura y pH balanceado. Repone lo que la piel seca ha perdido y lo hace durante horas. Para piel atópica, cirrosis extrema, cualquiera que sienta que ninguna crema le dura, este es el producto. Quiero que lo vean. Les voy a mostrar la textura. Recordemos que no es una crema, esta es una loción. Miren, ¿ven la diferencia con las cremas que vimos antes? Yo creo que es bastante evidente, ¿no? Vamos a aplicarla acá en el brazo. Mi brazo hoy va a terminar súper hidratado. Fíjense cómo rápidamente se absorbe. La verdad es que es súper cómoda. Se la aplican pocos minutos, es como si no se hubieran aplicado nada. Aún así, la hidratación se siente. Como les comenté, la tecnología de CeraVe hace que los componentes hidratantes, reparadores y demás se vayan liberando a lo largo de 24 horas después de haber sido aplicado. Entonces, la verdad es que este tipo de tecnología es muy cómoda para personas que no sean muy fanáticas de hidratarse.
van a tener una hidratación prolongada asegurada, aunque se apliquen una sola vez por día. Entonces, hagamos un repaso rápido para que tengan todo ordenado. 5 problemas, 5 soluciones. La piel del cuerpo se ve opaca, sin vida, con manchas o tono desparejo y quieren algo ligero para el día a día. La Neutrógena Body Care hidrata y revitaliza con vitamina C estabilizada y textura ultra ligera que se absorbe en segundos. ¿Tenés la piel muy seca y querés un hidratante de uso diario de textura pesada? Vagovit Classic con retinil palmitato y una base nutritiva oclusiva clásica. ¿Tenés la piel extra seca y necesita hidratación profunda y reparación de la función de barrera? Tenemos la Nivea Regeneración Intensiva. Tiene urea, que es buenísima para la piel rugosa. No tiene aceites minerales ni siliconas. Los talones están agrietados, duros y querés algo que realmente repare y no solo tape por un rato. Tenemos el bálsamo concentrado para talones agrietados de Dove con cera de carnauba y colágeno vegano. Es buenísimo. La piel es muy seca, atópica, sensible o sentís que ninguna loción o crema le dura. Tenés la loción hidratante intensiva de CeraVe con tecnología MBE de liberación de 24 horas y 3 ceramidas esenciales que reparan la función de barrera desde adentro. Entonces, estos 5 productos tienen algo en común. No están vendiendo marketing, están vendiendo formulaciones que podemos analizar ingrediente por ingrediente y que funcionan porque están bien diseñadas. Es lo que buscamos siempre en este canal. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿probaron alguno de estos productos? ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál sumarían a su rutina? Quiero leerlos acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scar. Y yo los veo en el próximo video.